Bienvenidos a la cápsula de obesidad. Existe una enfermedad que en la actualidad es considerada como un factor predisponente para diversas patologías. Aumenta las probabilidades de padecerlas todas, cualquiera o una combinación de ellas. Esta enfermedad es la obesidad. Pero, ¿por qué estudiar la obesidad en un curso de biología molecular? Pues la respuesta se vuelve bastante simple cuando empezamos a entender la patología. En la actualidad, la OMS considera la obesidad como uno de los 10 principales problemas de salud mundial. Es considerada incluso una epidemia. La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y en algunas personas puede ser generada por problemas endocrinos como hipotiroidismos, enfermedades de Cushing, ovario poliquístico, entre otros. Actualmente se ha demostrado una gran relación con la disposición genética y a factores ambientales. Por lo tanto, los objetivos de esta cápsula serán: definir a la obesidad desde parámetros y alteraciones relacionadas con la genética, comprender la función de las diferentes hormonas implicadas en la regulación del apetito y el efecto patológico cuando hay pérdida de la homeostasia, describir parámetros clínicos y de laboratorio que permitan un diagnóstico certero que favorezca la acción de diversos tratamientos. Si bien la obesidad tiene lugar cuando se consumen más calorías en la dieta de las que son necesarias para mantener el metabolismo basal, se requieren una serie de factores para su diagnóstico y su clasificación adecuada. Se acostumbra a medir la grasa corporal en forma indirecta por medio del índice de masa corporal, mejor conocido como el IMC, que se calcula con la relación peso-talla de un individuo. Un IMC mayor a 25 hace referencia a un estado de sobrepeso. Un sujeto que tenga un IMC mayor a 30 será una persona obesa. En base a este, existen 3 tipos de obesidad, en el cual el tipo 3 hace diferencia a una obesidad severa, conocida como una obesidad mórbida. También se puede aplicar como medición indirecta de la grasa corporal la medición de los pliegues cutáneos con un plicómetro, el cual valora la cantidad de tejido adiposo subcutáneo que existe en una doble capa de piel y tejido adiposo sin incluir músculo. Los resultados de las mediciones de cada uno de los pliegues cutáneos se compararán con tablas de referencia para su clasificación. Un hombre adulto saludable debe tener idealmente del 10 al 20% de grasa corporal y una mujer adulta saludable debe tener idealmente del 15 al 25% de grasa corporal. La obesidad se puede observar en 2 formas. Está primero la forma de pera, que se encuentra con obesidad en glúteos. Esta es más frecuente en mujeres. También puede encontrarse en forma de manzana, que esta es una obesidad abdominal más observada en hombres. De las 2 formas, la obesidad abdominal es la más peligrosa, pues se asocia con problemas cardiovasculares. El perímetro abdominal medido sobre el borde superior de la cresta ilíaca no debe medir más de 102 centímetros en hombres y no más de 88 centímetros en las mujeres. Esta medición es comúnmente conocida como el diámetro de la cintura. Recientemente se ha descubierto que el tejido adiposo es un órgano endocrino que produce hormonas peptídicas conocidas como adipoquinas, que pueden tener acción autocrina, paracrina o endocrina. Estas se producen principalmente a nivel de hipotálamo o hipófisis, generando estímulos específicos sobre el metabolismo oxidativo en los diferentes tejidos. La función general de las adipoquinas es coordinar el metabolismo oxidativo y el comportamiento del apetito para mantener un consumo adecuado de combustibles y el mantenimiento de la masa corporal. A continuación detallaremos varias adipoquinas, y la primera en ser descubierta con tal función fue la leptina. Esta es una adipoquina que llega al cerebro y actúa sobre receptores del hipotálamo para disminuir el apetito. Por tal razón, esta hormona es conocida como la hormona de la saciedad. La leptina es codificada por los genes OV en ratones. Los que son homocigotos con el genotipo OV se caracterizan por estar en un estado constante de hambre. Es importante recordar que las letras minúsculas hacen referencia a genes mutados. Estos sujetos son incapaces de mantener la temperatura corporal, poseen apetito sin restricciones, crecen anormalmente incluso hasta 3 veces su tamaño normal y no se reproducen. Y esto se debe a que una disminución en la leptina produce disminución en la producción de las hormonas tiroideas, lo que a la vez disminuye el metabolismo basal y la producción de hormonas sexuales, produciendo a la vez un aumento en la producción de glucocorticoides. En el músculo e hígado, la leptina estimula también a la AMPK, que como se recordará es la quinasa dependiente de AMP no cíclico,
y esta se activa para favorecer la oxidación de ácidos grasos y la utilización de glucosa. La actividad de la leptina fue fácilmente comprobable cuando se les inyectó dicha hormona a los ratones con el genotipo OV-OV. Luego de la inyección, el ratón comía menos, perdió peso e incrementó la actividad motora y su termogénesis. Existe otro gen en ratones que se conoce como DB y también posee un rol en la regulación del apetito. Ratones con el genotipo DB son obesos y diabéticos. El gen DB codifica para el receptor de leptina. Cuando es defectuoso, la señal de la leptina se pierde. La leptina también se relaciona con el incremento o la actividad constante de la lipólisis, ya que estimula las proteínas UCP, también llamada termogenina, y esta es una de las encargadas del desacoplamiento de protones durante la fosforilación oxidativa para producir calor. Por lo tanto, está vinculada al aumento del metabolismo oxidativo. La leptina estimula la producción de las hormonas anorexigénicas, que son las supresoras del apetito. Las hormonas del hipotálamo producen propiomelanocortina, y esto le da origen a la hormona estimuladora de los melanocitos, que es la MSH, la cual genera la orden de dejar de comer. Las hormonas orexigénicas son las encargadas de estimular el apetito, y esto lo hacen produciendo y liberando al neuropéptido Y, mejor conocido como el NPY. En base a esto se puede decir entonces que los ratones con genotipo OV-OV y DB-DB mantienen niveles altos de NPY. Por otro lado, la leptina también produce un estímulo en la expresión génica mediante el estímulo de receptores JAK-STAT. Estimula la familia de los STAT3, 5 y 6, que son conocidos también como los FAT-STAT. Recordar que estos son factores de transcripción. Entre los genes estimulados, por lo tanto, se va a encontrar el gen de la propiomelanocortina, que como ya se mencionó, le da origen a la MSH, que genera un estado de saciedad. La leptina también tiene la capacidad de inducir la expresión de la termogenina, que era la UCP1, con el estímulo de receptores beta-adrenérgicos. Hasta este punto podríamos pensar que inyectarle leptina a un obeso podría ser el tratamiento perfecto para la obesidad. Sin embargo, se ha demostrado que la mayoría de obesos mantienen niveles altos de leptina, y esto es debido a que algún otro elemento en las cascadas de señalización que produce la leptina podrían estar deficientes, y eso termina en un aumento de leptina como un intento insatisfactorio de la regulación por retroalimentación negativa. Los sujetos que tuvieran un gen OV-OV serían incapaces de producir leptina, así que las inyecciones de esta podrían funcionar perfectamente ante estos genotipos. Lamentablemente, la mayoría de obesos posee el gen OV intacto, por lo tanto, no son susceptibles a la inyección. La insulina es otra hormona que también se considera en esta cápsula, ya que en el hipotálamo actúa impidiendo la liberación del neuropéptido Y y el estímulo de la producción de la MSH. Esto disminuye el consumo de alimentos y aumenta la termogénesis. La insulina también favorecerá las rutas anabólicas en otros tejidos, como por ejemplo la síntesis de grasas. Hasta cierto punto la leptina hace más susceptible a las células hacia la insulina, y esta acción semidependiente se explica mediante la hipótesis de que ambas hormonas comparten segundos mensajeros en común, que en este caso sería el sustrato del receptor de insulina número 2. La adiponectina es otra adipoquina producida en el tejido adiposo, que sensibiliza los efectos de la insulina a través del estímulo de la AMPK. En cerebro genera el impulso de estimular la ingesta de comida. Sin embargo, el estímulo de AMPK produce una inhibición en las rutas biosintéticas y un estímulo al catabolismo. El estudio en ratones con genes defectuosos de adiponectina son menos sensibles a la insulina, lo que termina con efectos similares a la resistencia de insulina y diabetes tipo 2. En un obeso se esperaría encontrar niveles bajos de adiponectina. Esto a la vez se podría considerar como un predisponente a generar diabetes mellitus tipo 2. Los mTOR, como se recordará, son quinasas que favorecen el estímulo en el metabolismo oxidativo. Se consideran como un factor importante ante la obesidad, ya que una disminución en la expresión de estos conlleva una activación de las rutas anabólicas, específicamente lipogénesis. Los PPAR también se relacionan con obesidad. Como recordarán, los PPAR son factores de transcripción que se dimerizan con receptores RXR, que son los dependientes del ácido retinoico.
Estos factores de transcripción generan diversos efectos en el metabolismo. Los PPAR alfa y delta se relacionan con el catabolismo. Su disminución, por lo tanto, favorecería el anabolismo. De igual forma, un aumento de los PPAR gamma favorece la síntesis y el almacenamiento de grasas. La grelina es otra adipoquina. Esta es producida en el estómago y es un potente estimulador del apetito. Sus receptores se encuentran en el hipotálamo, corazón y adipocitos. Su concentración aumenta en los tiempos cercanos a comida, observándose disminuciones luego de la ingesta. Para finalizar, tenemos al PII. Este es producido en el intestino delgado y en el colon en respuesta a la entrada de comida. Sus valores aumentan luego de una comida. Este actúa sobre las neuronas orexigénicas, inhibiendo el PII y reduciendo así el apetito. Ya para concluir, podríamos decir entonces que la obesidad se produciría como resultado a cualquier desorden en la descoordinación hormonal. Cuando haya deficiencia en cualquiera de todas las adipoquinas que mencionamos o un exceso en el mismo puede desencadenar en la patología y así generar todas las consecuencias que se mencionaron al principio. Gracias.